Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, vamos a hacer un repaso de la clase que dimos la semana pasada. Como habíamos visto anteriormente, los presocráticos, o sea, los primeros filósofos, buscaban el arché, ¿no es cierto? Este arché, ellos lo pensaban como un principio que hacía que las cosas existieran, ¿sí? Buscaban la esencia de las cosas, qué es lo que todo lo que existe tiene en común. Como ustedes recordarán, el primer filósofo fue Tales de Mileto, que propuso que el arché era el agua, el principio de humedad, etc. Bueno, ustedes ya conocen la historia. La cosa acá es muy interesante porque Tales de Mileto propone el agua, viene otro propone el aire, el fuego, la tierra, los cuatro elementos, Pitágoras propone el número, en fin, cada uno propone un elemento, ¿no es cierto?, para que ocupe el lugar de archeo, de principio, unificador. Y tal como les pasaba a ellos, que es lo que yo les comenté en la clase, es lo que nos pasa a todos nosotros, ¿no es cierto? Uno por lo general cuando habla sobre alguna cosa, salvo que tenga la intención de mentir, uno presupone que lo que dice es cierto, ¿sí? Uno tiene una pretensión de veracidad o de certeza acerca de lo que dice. Y acá es como que empieza el primer problema, ¿no es cierto? Antes quiero hacer una pausa y volver un poquito a la cuestión de los presocráticos para que quede bien claro esto. Yo les puse en la clase que los presocráticos van como evolucionando, entre comillas, no sé si es una evolución o no, pero van transformando el elemento que proponen como arché desde lo concreto, es decir, desde lo físico, por ejemplo el agua, hasta lo metafísico, por ejemplo en pensadores como Parmenides, que ya va a hablar del ser, ¿sí? O Pitágoras, que va a proponer que los números son el arché. ¿Se entiende eso? O sea, un pasaje de lo físico a lo metafísico. Recuerden siempre que la metafísica, así como para entenderlo muy vulgarmente, ¿no es cierto?, al pasar, la metafísica es lo que está más allá de lo físico. Es una rama de la filosofía también y implica un montón de cosas más, ¿no es cierto?, pero no vienen al caso en este momento. Bueno, la cosa es que, como les decía antes, si yo quiero buscar el arché y si me encuentro que hay un montón de tipos diciendo que el arché es esto, es aquello, es lo otro, o sea, ¿cómo yo sé quién dice la verdad? ¿Sí? ¿Cómo podemos demostrar, siendo que ustedes, como vimos en clases anteriores, ¿no es cierto?, recién empezaba a aparecer el conocimiento con pretensiones de racionalidad? Es decir, ¿cómo yo puedo demostrar que lo que yo digo es cierto? Quiero hacerles una aclaración, no es que este es el primer problema que aparece, sino que, como siempre les digo, esto yo lo hice de forma arbitraria para que nosotros podamos pensarlo así. Algunos autores proponen este orden, esta manera de entender la historia del pensamiento, otros lo ven de otra forma, ¿sí? Bueno, aparece entonces la primera cuestión, ¿qué es la verdad? Y a raíz de esta pregunta nosotros podemos preguntarnos un montón de otras cosas, ¿sí? ¿Existe la verdad? ¿Existe una sola verdad? ¿Existen muchas verdades? ¿Todas ellas tienen el mismo grado de veracidad, de validez? ¿O hay algunas más verdaderas que otras? ¿Sí? ¿Esas verdades son demostrables o no? ¿Y cómo se pueden demostrar? Etcétera. Todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí?, puede surgir a partir de esta pregunta por la verdad. Sigamos un poquito más. Cualquier respuesta que yo pueda dar a la pregunta por la verdad me lleva a otro problema. Es decir, para yo saber qué es la verdad, primero tengo que conocer la verdad. ¿Sí? Supuestamente, ¿no? Podríamos pensar que no, pero bueno, en este caso vamos a proponer que sí. Para yo poder decir que algo es verdadero, tengo que conocer eso que es verdadero. Entonces ahí surge otro problema. ¿Cómo conocemos? ¿Sí? ¿Qué puede y qué no puede conocer el ser humano? O más aún, ¿puede conocer el ser humano algo? ¿Sí? Y, y supongamos que podemos conocer las cosas. ¿Podemos solamente captarlas? O sea, ¿qué significa ese conocimiento? ¿Significa que yo lo capto de forma pasiva? ¿Significa que yo lo comprendo? ¿Significa que yo lo comprendo y lo puedo transmitir? ¿Sí?
Y si no, y si supongamos que yo no lo puedo transmitir a otros seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene este conocimiento? ¿Realmente estamos hablando de un conocimiento? ¿Entienden? Este conocimiento, para ser considerado como tal, tiene que estar justificado. ¿Y cómo se justifica entonces si tiene que estar justificado? ¿Entienden? Y así nosotros podemos empezar a volar, ¿no es cierto?, a filosofar y a hacernos un millón de preguntas. Pero bueno, para no alargar mucho el video, seguimos con las cuestiones. Una vez que yo me pregunto cómo conocemos, y recuerden que siempre estamos buscando el arché, aparece una nueva cuestión. ¿Qué es la realidad? ¿O cómo es la realidad? ¿O si existe la realidad? ¿Sí? Entonces, una vez que yo empiezo a preguntarme qué es la realidad, yo también puedo preguntarme, bueno, ¿tengo acceso a esa realidad? ¿Todos compartimos la misma realidad o hay una realidad distinta para cada ser humano? ¿Sí? Etcétera también. Pasa lo mismo, podemos seguir reflexionando al respecto. Una vez que nosotros empezamos a preguntarnos acerca de la realidad, inevitablemente, o de cualquiera de estas cuestiones, caemos en la pregunta de ¿qué es el hombre? Y entiéndase que en filosofía, o por lo menos a los efectos de esta cátedra, nosotros utilizamos la palabra hombre como el concepto de ser humano, ¿sí? Después podemos debatir si es bueno hacerlo o no, eso ya es otro tema, pero bueno, no podemos tampoco cambiar todo el pensamiento y toda la historia del pensamiento. Bueno, entonces caemos en la pregunta de qué es el hombre. Cuando caemos en la pregunta de qué es el hombre, empezamos a cuestionarnos, bueno, yo ser humano, de nuevo, ¿puedo conocer la verdad? ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Puedo acceder a la realidad? Como les dije anteriormente, todos accedemos a la misma realidad o cada uno interpreta la realidad de acuerdo a su parecer o a sus experiencias. ¿Y de dónde salen esas experiencias? Etcétera. Bueno, dos de los pensadores presocráticos que van a intentar abordar estas cuestiones, sobre todo la cuestión de, primero, ¿no es cierto?, cómo es la realidad, y en base a eso intentar reflexionar acerca del conocimiento y de la verdad, son Parménides y Heráclito. ¿Sí? Antes quiero hacer una pausa y volver un poquito atrás. Ya borré mi pizarra, pero bueno, ustedes se van a acordar y pueden regresar el video. Van a ver que si prestan atención, que seguramente alguno se habrá dado cuenta o se le habrá venido a la mente, al preguntar qué es la verdad y pasar a preguntarnos qué es el conocimiento y luego qué es la realidad y qué es lo humano, al intentar responder cada una de esas preguntas caemos inevitablemente de nuevo en la pregunta anterior o en la pregunta posterior, ¿sí? Es como que la respuesta de una necesita justificarse en la respuesta de la anterior o de la posterior, ¿sí? Entonces es como que caemos en una especie de bucle o círculo, ¿no es cierto? Una especie de circularidad del pensamiento, ¿sí? Bueno, estaría interesante para otras clases ver si se puede salir de allí, ¿no es cierto? Volviendo a Parménides y a Heráclito, ellos cuando se preguntan no solamente acerca del arché, sino acerca de cómo es la realidad y de cómo podemos conocer y de si existe una verdad, vemos dos propuestas. Yo lo puse a Parménides primero y a Heráclito después, pero voy a arrancar por Heráclito. Heráclito se da cuenta de algo muy interesante que bueno, yo se los puse en la clase. Heráclito sostiene que todo lo que nosotros percibimos a través de los sentidos, ¿no es cierto?, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, cambia, muta, se transforma, perece, ¿sí? Todo es un pasaje de ser algo a no ser y a volver a ser otra cosa, ¿sí? Todo el tiempo. De ahí la frase esa que yo les puse en la clase, que se le atribuye a Heráclito, no sabemos si la dijo o no, que es: nadie puede bañarse dos veces en un mismo río, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque nosotros cambiamos todo el tiempo y el río también está cambiando todo el tiempo, ¿sí? Es una metáfora del cambio. Cuando yo me sumerjo por segunda vez al río, yo ya no soy el mismo, el río ya no es el mismo,
por diversos factores, ¿no?, que ustedes pueden pensar. Bueno, entonces Heráclito propone que la realidad es puro devenir, ¿sí? ¿Qué es el devenir? Es justamente este cambio, este pasaje del ser al no ser y al ser de nuevo, ¿sí? Este cambio constante es el devenir. Entonces, ¿qué sucede si toda la realidad es cambio? Y ahí estamos ante un problema porque nunca podemos predicar un conocimiento por lo menos absoluto o acabado de la realidad, porque todo el tiempo está cambiando. Cuando yo digo, esto es un fibrón negro, y a medida que lo empiezo a describir, quizá cuando yo lo terminé de decir, a este fibrón ya le pasó algo más, ya se le sumó algo más o se le restó algo más, ¿sí? De hecho, ustedes mismos en este momento están o cuando leyeron la clase, ya al terminar de leer la clase o al terminar de escuchar este video, ya no son las mismas personas porque ya han incorporado algo, ¿sí? Y por lo general, cuando alguien incorpora algo, también desecha otra cosa, ¿sí? No siempre, pero a veces sí. Bueno, la cuestión es que si todo es devenir, si todo es cambio, entonces todo lo que yo conozco, lo conozco de una forma muy parcial, ¿sí? De una forma muy provisoria, porque todo es contingencia. Ese es Heráclito entonces. Para Parménides, él piensa que sí, dice, está bien, todo cambia, todo perece, todo muta, pero existe, a pesar de ello, algo que no cambia. Algo que hace que las cosas sean lo que son, aún a pesar de los cambios que vayan sufriendo. Y esto es el ser, ¿sí? ¿Cuál es la característica que tiene, o las características que tiene el ser para Parménides? Para este pensador el ser es eterno, inmutable, o sea que no cambia, ¿no es cierto? Imperecedero, que no muere, que es lo mismo que decir que es eterno, y que es perfecto, ¿sí? Como ustedes podrán apreciar, las características que Parménides le atribuye al ser son muy similares a las características que después, dentro del campo de la teología, se le va a atribuir a Dios. Bueno, para seguir con el desarrollo de los temas de la clase, vamos a pasar a Platón. Platón fue un discípulo del filósofo Sócrates y a su vez fue maestro de Aristóteles. Es considerado uno de los pensadores más grandes que tuvo el mundo, ¿no es cierto?, en la antigüedad. Bueno, Platón va a retomar esta vieja discusión de Parménides y Heráclito y va a intentar reconciliar estas dos posturas. ¿Por qué reconciliarlas? Porque es imposible negar la veracidad de ambas versiones, ¿no es cierto? Si tomamos a Heráclito, ninguno de nosotros puede no asumir o no asentir a la idea de que todo está cambiando constantemente, ¿no es cierto? Todo está siendo y dejando de ser todo el tiempo. Y sin embargo, también tenemos que darle su cuota de razón a Parménides cuando propone que hay cosas que no cambian, ¿sí? Que yo, por ejemplo, sigo siendo yo, y dentro de 20 años, si estoy vivo, voy a seguir siendo yo, a pesar de que físicamente y quizá también, ¿por qué no intelectualmente, ya sea una persona muy distinta? Sin embargo, va a haber algo en mí, mi esencia, según estos filósofos, que va a hacer que yo siga siendo yo, ¿sí? Y lo mismo con ustedes y con muchas de las cosas que existen. ¿Cómo va a resolver Platón el dilema de Parménides y Heráclito? Y bueno, lo que se le ocurre a este pensador es crear una teoría que involucre la existencia de dos mundos. Entonces Platón dice, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que dijo Heráclito existe, sí, es viable. ¿Por qué? Porque existe un mundo sensible, que es el mundo que nosotros percibimos a través de los sentidos, donde las cosas cambian, perecen, dejan de ser todo el tiempo, ¿sí? Es un mundo corruptible, etc. Pero, dice Platón, existe también un mundo inteligible, ¿sí? En este mundo, para Platón, es donde va a estar el ser, ¿no es cierto?, el ser de Parménides. En este mundo inteligible habitan las ideas de lo que las cosas son, ¿sí? Que bueno, en la clase ustedes lo tienen más desarrollado, y estas ideas son
perfectas, inmutables, eternas, etc. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, coincide con la idea de ser de Parménides. ¿Cómo describe Platón a estos dos mundos? Bueno, Platón dice que el mundo posta es el mundo inteligible, ¿sí? Que lo que nosotros vemos acá, esto que nos rodea, en realidad es una especie de ilusión, un mundo de sombras, ¿sí? Después vamos a conversar un poquito acerca de la alegoría de la caverna de Platón, los invito a que la busquen. Y entonces nosotros vivimos en un mundo de sombras que es una copia del verdadero mundo, que es el mundo de las ideas, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos, a pesar de vivir en este mundo donde todo cambia, conocer el ser, conocer la esencia o la idea de las cosas, de lo que las cosas son? Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que existen 100 razas de perros y yo solamente conozco 3, ¿sí? Pero yo estoy seguro, y ustedes también, que cuando conozcamos o cuando veamos, tengamos la ocasión de ver las otras 97 razas de perro que existen, nosotros, aunque nunca las hayamos visto, vamos a afirmar que son perros, sin ninguna duda, ¿sí? A nadie se le va a ocurrir decir que es un caballo, un conejo, vamos a decir son perros, aunque sean distintos, aunque sean muy distintos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo sabemos nosotros que ese también es un perro? Según Platón, porque nosotros tenemos la idea del ser perro en la mente, ¿sí? Que esa idea es la que está en el mundo de las ideas. Entonces, como yo tengo la idea, el concepto de lo que es un perro, cuando yo lo veo, yo lo puedo reconocer, ¿sí? Lo mismo pasa con todo lo que existe. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo yo obtuve la idea del perro, no es cierto? Bueno, Platón introduce, además de la idea de idea en el mundo inteligible, la idea de alma. Es decir, para Platón nosotros somos cuerpo, pero también somos alma. El cuerpo es el que nos permite interactuar en este mundo sensible y nuestra alma es la que nos permite ir más allá justamente de lo que nos permiten percibir los sentidos. Y dice, nuestra alma vivía antiguamente en este mundo que es el mundo inteligible y andaba por ahí vagando en un carro alado, en un carro con alas, tirado por caballos. Y bueno, la cosa es que el alma iba paseando por el mundo de las ideas y visualizaba las ideas de lo que de las cosas, ¿no es cierto? Pero el problema es que nuestra alma, que vagaba en el carro, iba tirada por 2 caballos. Uno de ellos era un caballo bueno, manso, noble, obediente, y el otro era un caballo salvaje. La cosa es que este caballo salvaje tira tanto, se revela tantas veces, que en un momento hace un movimiento brusco y el carro se tumba y nuestra alma cae del mundo inteligible al mundo sensible y encarna en un cuerpo. ¿Qué pasa entonces? Para Platón, para los griegos y para muchas corrientes pedagógicas que ustedes han conocido ya a lo largo de su trayectoria formativa, aprender no es otra cosa que recordar. Para Platón, nosotros ya traemos de antemano los conocimientos, digamos, al nacer, y lo único que hacemos es, a lo largo de nuestra vida y gracias al contacto con los demás, ir desarrollando eso que ya tenemos en potencia, ¿sí? ¿Y de dónde lo sacamos? Justamente porque nuestra alma lo vio en el mundo de las ideas. Bueno, para finalizar la clase, estos temas no son importantes solamente en la historia de la filosofía, sino que, como yo les puse en la clase de la semana pasada, aunque nosotros no nos demos cuenta, nacimos en un mundo que ya existía, con conceptos ya armados, y la mayoría de esos conceptos o de formas de entender el mundo y la vida provienen de la antigüedad, y muchas de esas categorías que sirven para mirar al mundo nos fueron heredadas de estos primeros pensadores, de estos primeros filósofos. Con Platón, o con Parménides y Heráclito, pero sobre todo con Platón, inicia
en Occidente, en la historia del pensamiento occidental, una larguísima tradición que llega hasta nuestros días de lo que se conoce como pensamiento dicotómico, también se le llama lógica binaria o lógica de opuestos. ¿Sí? Cuando Platón rompe la realidad en dos, cuando rompe al ser humano en dos, no solamente nos está obligando de alguna manera a pensar en términos de dos, sino que dice que esos dos no solamente que son dos, sino que además son opuestos. Y también introduce, además de la idea de oposición o de contraste, la idea de establece una especie de jerarquía, ¿no es cierto? Porque dice, bueno, el mundo inteligible es mejor que el mundo sensible, por lo tanto, fíjense cómo va camuflada la idea de que la razón es, por ende, superior a los sentidos, ¿sí? O que el alma es mejor que el cuerpo, etc. Y un montón de otras cuestiones que fuimos heredando de Platón, que no las vamos a trabajar acá, pero que por ahí, si a ustedes les interesa, en algún momento lo podemos conversar. Bueno, quiero que les quede claro esto, entonces, que aparece una lógica dicotómica o binaria que piensa en términos de dos. Por ejemplo, cuando hablamos de moral, nosotros pensamos en bueno o malo. Cuando hablamos de estética, pensamos en bello o feo. Cuando hablamos de inteligencia, pensamos o de cognición, ¿no es cierto?, de inteligente o bruto o torpe, etc. ¿Sí? Platón lo que hace es sumergirnos en una historia de divisiones y confrontaciones que estaría bueno que empecemos a pensar a ver si existe realmente tal cosa, ¿sí? En otro lado del mundo, para los orientales, por ejemplo, este tipo de pensamiento no tiene sentido y ellos pregonan más que nada la unidad. Y bueno, eso fue todo por ahora. Los dejo que sigan pensando y bueno, espero sus comentarios y sus dudas acerca de la clase.